4, versículo 14, y llegaremos hasta el 30. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en todos los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El evangelista Lucas hace una transposición de esta historia y la sitúa al comienzo del ministerio de Jesús. Lo hace con toda la intención. Lucas quiere que sus seguidores, sus lectores, conozcan desde el principio la naturaleza de Jesús, su verdadera identidad, la esencia y el alcance de su misión y las consecuencias de la misma. Fijaros, entre los versículos 14 y 15, en medio del versículo 14 y 15, al menos hay todo un año del ministerio de Jesús en Galilea. El mensaje de Lucas en este texto adquiere, si cabe, más fuerza, pues todo ocurre en su población natal, entre los suyos. Como sabéis, Jesús vivió, creció y aprendió un oficio artesanal en este lugar, en Nazaret. Sus familiares, amigos de infancia y maestros estaban en este lugar. El versículo 16 afirma que, como era costumbre en él, en el día de reposo, entró en la sinagoga. Y sin duda esto ocurrió muchas otras veces, en muchas otras ocasiones, durante bastantes años. Jesús no era en absoluto un desconocido para ellos, era uno de ellos. En este lugar, en esta sinagoga, oye las Escrituras, recibió instrucción
y probablemente fue aquí donde aprendió a leer. Cuando aquel día de reposo entró una vez más en la que era su sinagoga, le invitaron a leer. Mirad, las sinagogas se consolidaron como lugar de encuentro, de culto, a partir del cautiverio en Babilonia, después de la destrucción del templo de Salomón. Y allí donde hubieran 9 judíos se creaba una asamblea, una sinagoga. Y la reunión siempre seguía el mismo protocolo, desde entonces hasta ahora. Se comenzaba con el canto de un salmo, una recitación común a la que seguían 7 lecturas, las cuales realizaban miembros que tenían que ser de la misma sinagoga. Y Jesús lo era. Por ello fue invitado a leer. Y más aún supongo que estarían deseosos de oírle, de verle, de escucharle, pues había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo con ellos. Esta es la única ocasión en la que se nos dice que Jesús leyó en una sinagoga. Pues como os he dicho antes, solamente era privilegio de los miembros de la misma. Otra cosa es que Jesús predicaba en muchas sinagogas. Esto sí que se podía hacer. Después de las lecturas venía el comentario y después había un debate, había un coloquio. Interesante, ¿no? Es como si yo ahora terminara de hablar y hiciéramos un debate. Y finalmente el presidente de la asamblea impartía la bendición. Jesús, como era la costumbre, se levantó a leer. La lectura se hacía de pie y la enseñanza sentado. Así que yo me tendría que sentar aquí. Pero bueno, no lo voy a hacer. El mundo está al revés, ¿eh? Dice el texto que le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Los versículos que recoge Lucas los encontramos en el bonito salmo que está en Isaías capítulo 61. Jesús supo captar rápidamente la atención, la mirada de la asamblea con una afirmación rotunda. Empezó así su discurso. Hoy se ha cumplido la Escritura delante de vuestros ojos. Qué manera tan radical de captar la atención, ¿verdad? Y continúa, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Para la gente de su aldea, no nos engañemos, Jesús era un muchacho más del pueblo. ¿No es este el hijo de José?, decían. Pero Jesús se presenta ante ellos afirmando que es el enviado y el ungido de Dios, que Él es el cumplimiento de las Escrituras, el Mesías y no tan solo el hijo de José, su vecino. Los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con aceite, pero Jesús afirma delante de los suyos que Él lo es por el Espíritu de Dios, no por aceite. Claramente se estaba identificando delante de ellos, presentándose delante de ellos como el Hijo de Dios. Y afirmando que su misión no es una obra del hijo de un artesano, sino que obedecía a lo que es la voluntad de Dios. Es Dios mismo quien lo ha ungido y enviado para dar buenas nuevas. Y estas buenas nuevas son las que de manera personal Él estaba llevando. Él traía ahora a los suyos, a la gente de Nazaret. La misión a la que Jesús había sido enviado y a la que Él nos envía a nosotros, escuchar bien, a la que Él nos envía a nosotros, yo creo que podría resumirse en 3 palabras. ¿Quién se atreve a decirlas? Están en el texto solamente 3 palabras. Resumen la misión a la que Jesús fue enviado y nos envía a nosotros. Esto era una buena táctica para beber agua.
3 palabras. Dar buenas nuevas. Dar buenas nuevas. Yo no sé vosotros, pero yo estoy cansado de oír siempre las mismas cosas. Bárcenas, eres, nos, corrupción y más corrupción, armas químicas, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad está sumergida en un continuo bombardeo de mensajes trágicos y negativos, que son ciertos, pero ¿es esto todo en la vida? La cultura del drama nos ha inmunizado, de forma que podemos estar viendo imágenes en la televisión de decenas de niños siendo masacrados con elementos químicos y seguir comiendo tranquilamente frente al televisor. El sociólogo francés Pierre Bourdieu habla del síndrome que vive la gente de nuestro tiempo, le llama el síndrome de desbordamiento por información. Afirma: el paisaje mediático constituye hoy una amenaza para la sociedad. Son tantas las noticias, hechos e informaciones que recibimos, y casi siempre negativas o pesimistas, que están provocando en las personas indiferencia, ansiedad, inquietud descontrolada, perplejidad y confusión. Información que colma el vaso, pero sin saciar. Nuestra sociedad necesita oír buenas noticias, que renueven la ilusión y la esperanza, que sí sacien a la persona y llenen de significado el interior. Noticias que conviertan el futuro en posibilidad, que no solamente informen, sino que formen, ayudándonos a vivir. La misión de Jesús era dar buenas nuevas, y esta ha de ser también la nuestra. Como nos dice el texto en el versículo 18, buenas nuevas a los pobres, aquellos que no tienen dónde cobijarse, que no tienen que llevarse a la boca, que malviven de la caridad de la conciencia, pero también buenas noticias a aquellos que creen poseerlo todo y que en realidad no poseen nada, pues son pobres en su interior, pobres de espíritu, tinajas que cuanto más vacías, más suenan. A sanar a los quebrantados de corazón, a aquellos que necesitan limpieza y perdón para sanar su corazón, a sanar corazones rotos por la tragedia, vasos quebrados por los infortunios de la vida que necesitan ser recompuestos, a pregonar libertad a los cautivos, a hombres y mujeres esclavos de su propia injusticia o esclavos de la injusticia de los demás. ¿Cómo podemos seguir tolerando el tráfico humano, la trata de personas? ¿Cómo es posible que hoy la esclavitud infantil y el menosprecio a los derechos humanos fundamentales sigan conviviendo con nosotros? ¿Qué estamos pregonando? Vista a los ciegos, a los que no ven y a los que viendo no quieren ver, aquellos que necesitan de cuidado y aquellos que necesitan un guía, una mano que los sostenga y les dé seguridad, a poner libertad a los oprimidos, defendiendo la libertad de la vida con todas nuestras fuerzas, rompiendo las cadenas que nos impiden vernos los unos a los otros como creación de Dios, hechos a su imagen, sin importar el color, la raza, la cultura, el estatus. A predicar el año agradable del Señor, un nuevo jubileo, uno que es permanente y no como el que Israel celebraba hasta entonces y continúa cada 50 años. El jubileo que Cristo proclama es especial y contempla una reconciliación completa y definitiva con Dios. Como leemos en 2 Corintios 5, Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En la misión de Jesús, el ser humano es su prioridad. Él vino a salvar aquello que se había perdido, la oveja perdida, el individuo, la persona con nombre y apellidos. Él dio su vida por cada hombre y mujer y la dio por ti y por mí. Él resumió toda la ley a seguir en tan solo un doble mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Su corazón estaba tan identificado con la necesidad del ser humano que dedicó todo su esfuerzo, tiempo y ministerio en Galilea, predicando el reino de Dios, enseñando y sanando toda dolencia. La gente podía verle, podía oírle, podía tocarle. Él estaba con la gente, entre la gente. Para Jesús la misión ha de ser completa, ha de completar la dimensión total del ser humano y tiene un objetivo claro que nunca podemos olvidar: la reconciliación de la persona con Dios. No basta con hacer buenas obras. Nos engañamos. No basta con hacer buenas obras o con tener tan solo fe. Ambas han de caminar de la mano. Se han de fundir convirtiéndonos en lo que debemos de ser: embajadores en nombre de Cristo, es decir, sus representantes. ¿Te has preguntado alguna vez que tú eres su representante? Es decir, la gente ha de ser capaz de reconocer en nosotros a Jesús. Este es nuestro reto. Esta es la gran crisis del cristianismo, que no reconocen a Jesús en medio de él. Como leemos en el versículo 22, el pueblo de Nazaret, los amigos y familiares de Jesús, estaban maravillados de las palabras que salían de su boca. Pero Jesús sabía que no creían en él. Versículo 23. Sé que me diréis: médico, cúrate a ti mismo. La gente no quería creer, querían ver milagros. Querían que quien era uno de los suyos se preocupara primero de ellos, en lugar de repartir buenas acciones en otros lugares. Querían comprobar con sus propios ojos que lo que se oía era cierto. De algún modo, aquella asamblea en la sinagoga se convirtió en un tribunal de juicio. Un anuncio anticipado del desprecio y la condena que más tarde Jesús recibiría por parte de los líderes religiosos y que le llevaría a la muerte de cruz. Hermanos, la misión de Jesús, a la que también estamos llamados, nuestra misión, es intolerancia para muchos. En Juan 17, Jesús está orando al Padre y ruega por nosotros, no para que el Padre nos libre del desprecio del mundo, no ora por esto, sino para que nos guarde del mal en el mundo, para que seamos capaces de santificarnos y vivir en nuestra sociedad de acuerdo a su palabra. Por esto estaba orando Jesús, para que seamos un reflejo en nuestra sociedad de su propia vida. Por esto oraba Jesús. Como tú me enviaste al mundo, decía Jesús, oraba Jesús, así yo los he enviado al mundo. Es decir, Jesús quiere que estemos aquí, en el mundo, pero no para identificarnos con sus deseos, con sus intereses, con sus luchas, con sus debates, con sus disputas, con si yo esto y tú lo otro, que si juntos o no juntos.
No quiere ni nos ha mandado aquí para que nos acomodemos en el mundo, no para que pasemos desapercibidos en él tampoco. Él nos ha enviado al mundo para que sigamos con su misión. Esta es nuestra tarea. Esta es nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios. Ninguna otra. Aquí es donde hemos de poner toda la carne. Aquí es donde hemos de unirnos. La incredulidad de la gente de Nazaret los enfermó de ceguera. Haz aquí, le decían a Jesús, lo que hemos oído que haces en otros lugares. Haz aquí lo que hemos oído que haces en otros lugares. Su respuesta llevó a la gente a la cólera, al punto de que, dice el texto, que lo expulsaron de la asamblea, de la suya, de su casa, y quisieron despeñarlo. Jesús usó como respuesta el ejemplo de una mujer pobre y pagana de Sidón y el de un hombre leproso, el general de una nación también pagana, Siria, tan de moda ahora, desgraciadamente. Y con ambos ejemplos estaba anunciando primeramente la universalidad de su mensaje y de su misión. Era para todos, sin distinción alguna. Las buenas nuevas traspasarán las fronteras y llegarán a tierras paganas. Alcanzarán a todos, incluyendo los excluidos y marginados, como lo eran en aquella época los leprosos y las mujeres. Pero a la vez Jesús les estaba diciendo a los suyos, a su gente, a su pueblo, a los que lo habían visto crecer, vuestra incredulidad ha impedido vuestra bendición. Mirar y aprender de aquella mujer pobre. Dio la última comida que le quedaba a alguien que ni tan siquiera sabía quién era. Confió en la promesa de un desconocido para ella, el profeta Elías. Pero ella no sabía que era el profeta Elías. Arriesgó lo único que tenía para dar de comer a su hijo, con la esperanza de recibir la promesa que había oído y recibido. Les estaba hablando subliminarmente, pero muy claramente. Aprender también de Naamán, el sirio, un gran general victorioso, pero leproso. Un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero cuando se presentó delante del profeta Eliseo, éste le dijo: ve al río y lávate 7 veces. Y Naamán se enfureció, pues no estaba acostumbrado a que nadie le diera órdenes. Pero finalmente obedeció y fue confiando en la promesa y fue curado. No se cortaba ni un pelo Jesús. Usó a los 2 grandes profetas para darles una lección. Como podéis imaginar, estas 2 historias, contadas con toda la intención, irritaron tremendamente a los suyos. Jesús metió el dedo en la llaga. Jesús denunció delante de su cara la incredulidad de sus paisanos, la cual no era tanto por falta de evidencias, pues todos sabían lo que había hecho en Capernaum, lo sabían. Jesús denunció la incredulidad de sus paisanos por la dureza de su corazón. En el fondo lo rechazaron por su negativa a querer enfrentarse con su verdadera condición espiritual. Su negativa, en otras palabras, a arrepentirse. Este relato termina con estas palabras: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estimado amigo, no dejes que Jesús pase por delante de ti y se marche por la dureza de tu corazón. Él se ha acercado a nosotros
nos ha dado buenas nuevas, que en Él podemos encontrar vida, y vida eterna, una vida con sentido y propósito, que comienza aquí, pero no acaba aquí. La incredulidad ciega los ojos y cierra el corazón, pero la fe en Jesús puede abrir la puerta a una nueva realidad. Puede ayudarte a descubrir que Jesús no solo era el hijo de José, el muchacho de Nazaret que hacía milagros, sino el hijo del Dios del universo, el cual fue enviado al mundo para darnos ejemplo, por eso fue enviado, y para que a través de su vida y de su sacrificio encontremos nuestra verdadera esencia. ¿Quieres descubrir esta esencia? ¿Quieres descubrir este camino? ¿Quieres cumplir tu misión en este mundo? Es simple. Acepta a Jesús en tu vida. Arrepiéntete. Sigue su ejemplo. En esto consiste la vida cristiana. Aprende de Él. Que Él sea tu modelo. Comprométete con su misión. Que el Señor os bendiga.